Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Disculpen la demora. Iniciamos con un poquito de retraso. Somos poquitos todavía. ¿Están con parciales ya? ¿O todavía no? Se van sumando de a poco. Bueno, quería saber si pudieron ver la clase que yo les cargué sobre registros de desplazamiento, ¿sí? Está cargada la clase, el video, ¿no es cierto?, de la clase sobre registro de desplazamiento. La semana pasada alcancé a hacer una pequeña introducción, así que la tarea de ustedes era ver el video. Como siempre les digo que lo primero que se nota es que no están leyendo nada, ¿sí? Eso es preocupante porque nos queda una semanita y la siguiente ya es el parcial. Entonces, para poder aprovechar las clases, ustedes tienen que leer, tienen que estudiar, así pueden preguntar las dudas, ¿sí? Es muy importante. Si no, después se ponen a estudiar a último momento y ya las dudas no tenemos a quién preguntarle después, si ya no tenemos más clases. Lo comentaron el martes con el profe, y está cargado en el aula virtual la fecha. Es la fecha que está cargada en el aula virtual. Martes 22. Por eso les digo que nos quedan pocas clases. Nos queda una más, esta y una más. Luego viene el parcial. Entonces es importante estudiar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar hoy con Assembler y también vamos a terminar el tema de contadores. Ya habíamos empezado nosotros en Assembler a ver algo de lo que es el manejo de puntero, ¿no es cierto? Creo que manejamos el puntero SI. Cuando vimos las instrucciones de salto. Las instrucciones de salto, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las instrucciones de salto? RIP, me dice Alex. El IP es el puntero de programa, Alex, que va llevando el secuenciamiento, ¿no es cierto?, en la ejecución de las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones de salto? Había dos tipos de salto. A ver quién recuerda. Ahí llegó Matías. Buen día. Bueno, ¿cuáles son las instrucciones de salto? Había dos tipos de instrucciones. Ahí está Benjamín, jump. Bien. Jump es un salto incondicional. Salta a alguna posición de memoria, es decir, que al jump ustedes le tienen que dar la dirección de la posición de memoria a donde va a saltar y va a continuar con la ejecución del programa. Y después, ¿qué otro tipo de salto podemos manejar?
Sí, pueden usar el debug para el parcial, así van resolviendo los ejercicios y se van ayudando. No van a tener que enviar ninguna imagen, sino simplemente resolver el script en el aula virtual. Así es que si quieren usar debug, eso es opcional. JNB, por ejemplo, ¿qué tipo de salto es, Aaron? Condicional. Muy bien. Entonces tenemos dos tipos de salto. El incondicional con la instrucción jump y el condicional tenemos varias instrucciones de salto condicionales que lo van a hacer respecto a alguna de las banderas, del valor de algunas de las banderas del registro de estado. ¿Sí? Van a chequear el valor de las banderas del registro de estado. Esas son las instrucciones de salto condicionales. Bueno, hoy vamos a ver ejemplos manejando punteros. En algunos ejemplos vamos a manejar un puntero o dos o los tres, dependiendo de la conveniencia, ¿cierto?, en la solución. Recuerden que para cada problema no hay una única alternativa de solución, siempre hay más de una, pero una es la mejor, ¿no es cierto?, es la más óptima. Bien, vamos a manejar como punteros estos tres registros. Recording in progress. Podemos manejar como punteros el registro SI, el DI, ¿sí? Generalmente se dice que el SI para la sección de texto, puede utilizar como puntero a memoria. Yo tomé algunos ejercicios que están en el apunte, chicos, ¿sí? Acá tenemos el ejercicio 6. Habíamos llegado a la clase pasada hasta el número 5, por eso yo continúo con esa secuencia, y en algunos les aclaro cuál es el ejercicio del apunte. Escribir una secuencia de instrucciones que permitan sumar uno a uno los bytes de dos bloques de memoria. ¿Sí? Acá tenemos dos bloques de memoria o dos tablas, y tenemos que sumar los bytes uno a uno. Un byte de un bloque de memoria y el otro byte del siguiente bloque de memoria, que van desde la posición de memoria 0 hasta la posición de memoria 7, ese es el primer bloque, y el segundo bloque va desde la posición de memoria 8 hasta la F. Cada bloque tiene 8 bytes. Depositando las sumas respectivas en el bloque que va desde la posición 10 hasta la 17. Es decir, que estarían manejando tres tablas, ¿bien? O tres bloques de memoria. Aquí está el ejemplo, si esa es la memoria principal, el primer bloque iría desde la posición 0, fíjense que en la primera desde la posición 0 a la 7, el segundo bloque desde la posición 8 a la F, y tenemos que ir sumando, ¿sí? Entonces, tomamos el dato que está en la posición 0, le sumamos el dato que está en la posición 8, y el resultado lo vamos a ir guardando a partir de la posición 10. Es decir, que van a estar almacenando datos parciales. Van sumando
de a 2 datos, de a 2 bytes, y van guardando esa suma parcial. Luego leen posición 1 y posición 9, lo suman y guardan esa suma parcial en la posición 11. Es decir, que los punteros se tienen que ir viendo. En la alternativa de solución puede ser manejar los 3 punteros, el puntero SI para el primer bloque de memoria, el puntero DI para el segundo bloque de memoria, y el puntero BX para el tercer bloque de memoria. Yo les voy a mostrar una solución donde vamos a manejar solamente un puntero, el BX, donde la propuesta es inicializarlo en 8, apuntar aquí a la posición 8, donde comienza la segunda tabla, inicializarlo ahí, leer ese dato, sumarle el dato que está en la posición 0. ¿Cómo apuntamos a la posición 0 con el mismo puntero? Y apuntándolo como BX menos 8. ¿Sí? El valor del puntero BX no cambia, sino que se apunta a la posición del BX menos 8. Y luego, depositar el resultado de esa suma parcial en la posición 10. ¿Cómo la apunto? Como el valor del puntero más 8. ¿Sí? Estamos manejando un solo puntero. Luego, una vez que hemos depositado esa suma parcial, les va a dar 42 según este ejemplo, ¿no es cierto? Esta carga. ¿Qué hacemos? Actualizamos el puntero, le sumamos 1, apuntamos a la posición 9, leemos el dato de la posición 9, posición 1, sumamos ambos y lo depositamos en BX más 8. Y así vamos moviendo el puntero BX hasta recorrer toda la porción de memoria, ¿sí? Seguramente será hasta que el puntero BX, vamos a recorrer el bloque de datos hasta que el puntero BX tome la posición 10, que es el primero del tercer bloque de datos donde están los resultados, ¿sí? Esa podría ser una forma de controlar el ciclo, ustedes pueden usar otra. Esta es la propuesta, ¿no es cierto?, para esta alternativa de solución. Y ahí guardamos el siguiente. Acá va a dar un acarreo, fíjense, porque me da 0, 0 en este resultado parcial, así que debe haber habido un acarreo seguramente, que bueno, este programa bien. Bueno, ahí está el programa. Analícenlo, fíjense, es cortito, lo pueden copiar, así lo prueban. Recording stopped. ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna consulta? Yo lo voy a subir, lo tengo guardado, ahí yo le puse un nombre cuando lo creé, lo anoté acá, se llama suma de tablas, ¿sí? En debug solamente pueden usar hasta 8 caracteres para el nombre, así que bueno, si ustedes le ponen un nombre más largo, los va a cortar, y si no, bueno, ustedes tengan en cuenta que tienen que ser 8 caracteres, ¿bien? Quiero saber si se entiende la lógica del algoritmo, si hace falta repasarlo o no.
In es incrementar. Acá lo tenemos. Ya lo subimos a la memoria. In lo que permite es realizar incrementos de A1, ¿no es cierto? Del registro que ustedes le indican. Después dec es decrementar, ¿sí? Entonces, con in lo que hacemos es incrementar de A1 el valor del puntero, entonces lo vamos moviendo a través de la tabla. XOR, ponemos vacío el AX, ponemos vacío el puntero BX, inicializamos el puntero BX en 8 y cargamos el primer dato que leemos de memoria, desde donde apuntamos. Fíjense que comenzamos a apuntar en el segundo tabla de datos. Sumamos al AL lo que leemos de memoria. Fíjense que al apuntar el primer dato de la tabla, que sería BX menos 8, que era el 30, el primero, no estamos cargando ese dato en memoria, simplemente lo leemos y lo sumamos a la L. Pero no se carga a ningún registro del micro. ¿Sí? Luego esa suma parcial que está en el AL se guarda en la posición de memoria BX más 8, en el tercer bloque o tercer tabla. Incrementamos el puntero, lo movemos y lo comparamos. El puntero es igual a 10, es decir, 10 es la primera posición de la tercera porción de memoria a donde estamos grabando resultados. Cuando el puntero llegue a ese valor, listo, no hace nada, sale del programa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora para poder probarlo? Ya lo tengo cargado en memoria. Fíjense que yo lo tenía guardado y lo subí. Para poder probar lo que tenemos que hacer. ¿Qué les parece? Recording in progress. Cargarlos. Tiene que estar a partir de la posición 0, nos dice. ¿Qué hay en la posición 0? Fíjense, yo tengo ahí en la posición 0 algunos datos, no son los mismos. Como les decía, no son los mismos que tengo en el ejemplo. Suponiendo que no tengo datos aquí. Fíjense que tengo 8, lo que va a hacer es sumar los primeros 8 con los segundos 8 y lo va a guardar a partir de la posición 10. 10, 11, 12, 13, tiene que guardar ahí las sumas parciales. Bueno, vamos a cargar los mismos datos del ejemplo. De paso practicamos. Cargo con E. A partir de la posición 0, tengo el dato CD, lo voy a cambiar por el dato 30. Luego AA, 11, 10, 1B. Estoy copiando lo de la tabla. 3C, 34, 56, 12. Bien. Después 56 otra vez. DF, 47, 19, C3, 55, y me falta uno, 03. Bueno, listo. Enter. Ahí me quedo entonces cargado. Ahí están los datos. Son las 16 posiciones de memoria que están, lo que corresponde a la primera tabla, las 8 primeras posiciones, y la segunda tabla, las siguientes 8. Tenemos que guardar los resultados parciales a partir de la posición 10. En la posición 10 tenemos datos ya anteriores, 18, 01, 10, 01, 18, bueno, eso lo vamos a pisar. Bien. Bueno, vamos a revisar el IP, está en 100. Vamos a dejar así.
y empezamos a ejecutarlo. Se limpia el BX y se inicializa BX ahora se apunta a la posición 8 de memoria. Es decir, que en la posición 8, fíjense que yo tengo el dato aquí, 12. Va a leer ese dato en la posición 8. Lo carga en memoria, perdón, del dato 12 y lo va a cargar en el registro AL. Ahí está, ahí lo cargó. Y le va a sumar, ¿sí? Con el BX-8 apunta a la posición 0, que tiene un 30, le suma 30. El resultado es 42. ¿Qué tiene que hacer? Lo va a guardar en memoria. ¿A dónde? Y lo apunta con el contenido de BX más 8, es decir, en la posición 10. ¿Qué tiene en la posición 10? Y ahora tiene guardado 18 y le va a guardar 42. Lo va a pisar. Incrementa el puntero, lo mueve y lo compara. ¿Llegó a la posición 10? No, todavía no. Entonces salta a la posición del programa 107, donde va a ejecutar esta instrucción. Cargar nuevamente el registro AL con el siguiente dato de memoria. Fíjense, movió el puntero a la posición 9. Acá, entonces va a leer 56, después va a leer AA, los va a sumar y lo va a guardar en memoria. Lee AA y guarda el resultado. Fíjense que acá lo sumó, que la X da 0, porque la suma de 56 más AA tiene acarreo. Acá se encendió el carreo. Eso pasa porque estamos nosotros trabajando con una parte del registro que es el AL, la parte baja. Podrían ustedes, si trabajan con el AX, ahí cuando guarden en memoria, cada dato va a ocupar 2 posiciones de memoria si trabajan con el AX. ¿Sí? Entonces, bueno, acá no podríamos usar el mismo puntero BX, sino que tendrían que utilizar otro puntero para ir saltando de a 2 posiciones de memoria para guardar las sumas parciales. Esa sería la modificación que tienen que hacer. Bueno, incrementa el puntero, llegó a 10, lo compara y si no, vuelve a leer el siguiente dato, ¿sí? Porque está apuntando a la siguiente posición, a la posición A, que sería esta. Va a leer el dato de F de ahí y le suma el otro dato, 11. La suma parcial es F0 y eso es lo que va a guardar en memoria. Bueno, lo paso un poquito más rápido. Va a ir recorriendo la tabla. Posición D. La tabla, posición E. Posición F, ese sería el último dato que tiene que leer. Va a leer un 3. Y va a sumar el otro dato que es 56. Incrementa el BX, llegó a 10. Ahí lo va a comparar con 10. Y como son iguales, fíjense que no dio acarreo nada, termina. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Ver qué pasó, qué guardó en memoria. Fíjense aquí, hizo sumas parciales y empezó a guardar a partir de la posición 10. 42, 00, F0, 57, todas estas son sumas parciales hasta aquí, hasta el 59, porque este bloque de datos tiene 8 bytes. ¿Bien? Recording stopped. ¿Se entendió, chicos? ¿Lo van probando ustedes? Bien.
Bueno, acá tenemos otro ejercicio, el 7 para nosotros, pero fíjense aquí. Léanlo, a ver si podemos plantear alguna alternativa de solución. Dice, dado una tabla que comienza en la posición B000, no, tengo un poquito inestable la conexión, chicos. A este horario en casa estamos varios Recording in conectados. progress. Dada una tabla que comienza en la posición de memoria B000 y cuya longitud es de 10 bytes, fíjense, esto está en hexadecimal, ese 10, es decir que en realidad la longitud de la tabla es de 16 datos, ¿no es cierto? Determinar cuántos bytes son mayores a F0, cuántos bytes son menores a F0 y cuántos bytes son iguales a F0. Vamos a depositar estos resultados, es decir, las tres posiciones de memoria respectivamente, ¿sí? Los mayores, los menores en la posición 1 y los iguales en la posición 2 de la memoria. Es decir que acá van a tener que ver de utilizar tres contadores y los punteros. En realidad necesitamos un puntero porque tenemos un solo bloque de memoria. Yo diría que no necesitarían más. Pero bueno, eso depende de cómo lo quieran plantear ustedes. Bueno, sugerencia. Vamos a usar SI para recorrer la tabla. Comienza a partir de la posición B0. Y van a utilizar como contadores la parte baja del registro D, el DL, para los mayores. El BH, esta es la solución que yo planteo, ¿no? El BH para los números, para la cantidad de números que sean menores a F0 y el BL para almacenar la cantidad de números iguales a F0. Bien, esa es la propuesta. Lo vamos a plantear primero en papel, a ver si así se entiende bien, porque a veces, bueno, se complica un poquito. Bueno, a ver. Lo primero que vamos a hacer es poner en 0 los registros que vamos a usar como contadores, ¿sí? Es importante que esos registros estén en 0. Entonces vamos a poner en 0 el registro D y el registro BX, que lo vamos a usar como contadores. Y vamos a usar también el contador C, o CL, la parte baja, para que controle el ciclo. Vamos a inicializar el CL con la cantidad de elementos que tiene la tabla. ¿Sí? Entonces vamos a ir decrementando y lo vamos a ir recorriendo. Entonces, si nosotros tenemos este bloque de memoria, ¿no es cierto? A partir de la posición B000, que lo vamos a apuntar, y el CL que tiene
dice que la tabla tiene 10 posiciones de memoria con datos, lo vamos a ir decrementando a medida que nosotros vayamos recorriendo la tabla, y cuando el CL llegue a 0 es porque hemos terminado, ¿no es cierto?, de recorrer la tabla. Y a este puntero lo vamos a ir moviendo para poder ir leyendo uno a uno cada uno de los datos que están aquí en la tabla. Entonces, el siguiente paso es inicializar SI, por ejemplo, que lo podemos usar a SI como puntero, apuntando al primer dato de la tabla con la cual nos vamos a manejar. Bueno, ¿cómo leemos el primer dato de la tabla? ¿La instrucción cuál es? Para cargar el primer dato, por ejemplo, en el registro A o en el AL, move. ¿Cómo apunto al dato? Y bueno, lo está apuntando SI. Fíjense la diferencia. Aquí inicializo el valor del puntero, nos lleva corchetes. Pero cuando apunto a memoria, con el puntero SI, tengo que usar corchetes para indicar que eso es una dirección de memoria. Accede a memoria, lee el dato y lo carga en el AL. P para comparar el contenido del registro AL con qué dato, con el F0. Bien, si de esta comparación la bandera Z está encendida, si es Z, ¿sí?, es porque la última operación que se realizó, que es de la comparación, fue 0. ¿Qué quiere decir que esta comparación haya prendido la bandera Z? ¿Qué quiere decir, chicos? Que son iguales, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar el contador, ¿sí?, para los iguales. Entonces, vamos a actualizar. BH, lo vamos a, BL, dijimos que lo vamos a usar para los iguales. Entonces, como no sabemos cuál es la posición, actualizar el contador BL. Bueno, podemos preguntar, por ejemplo, JA. JA lo que hace es preguntar si es mayor, ¿sí? Compara números enteros. Sí, se corta un poquito, chicos, disculpen. Lo que vamos a hacer es, como les decía, para poder saltar, esto es una dirección de memoria, no la tenemos todavía, ¿sí? Entonces, con JZ chequeamos. Si se prendió la bandera Z, está en 1, es porque la última operación que realizo, que es la de comparación, fue 0. Quiere decir que son iguales. Si el primero es mayor al segundo, eso lo preguntamos con JA, vamos a ir y saltar para actualizar el contador de los mayores. Si no es igual y si no es mayor, lo que me queda es incrementar el contador BH, donde voy a contar la cantidad de datos de esta tabla que son menores a F0. Acá actualizo.
El contenido de AL es menor a F0. Bien. Bueno, una vez que actualicé el contador, tengo que saltar, hacer un salto incondicional. ¿Por qué? Porque no tengo que actualizar los otros contadores. Vemos a dónde. Bueno, acá tenemos. Si son iguales, salta e incrementa el contador, dijimos, BL. Una vez que lo incremento, hace un salto incondicional para continuar con el resto del programa. Si el incrementa el contador de los mayores a F0, que es el DL. Si no salto aquí ni aquí, incrementa el contador BH. ¿Bien? Y luego, una vez que incremento los contadores, lo que hace es mover el puntero SI para leer el siguiente dato. ¿De acuerdo? Es decir, que cada vez que se incremente alguno de los contadores, lo que hace es hacer un salto incondicional a esa instrucción, a mover el puntero. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Muevo el puntero, decremento el contador CL, que es quien va a controlar el ciclo. Mientras CL no sea 0, ¿a dónde va? A leer el siguiente dato. Es decir, aquí. Bueno, una vez que CL llegue a 0, sale de este ciclo. ¿Y qué tenemos que hacer? Guardar en la memoria, guardar en memoria, encierro entre corchetes porque voy a acceder a la memoria en esta posición, el contenido de DL, que es los iguales. Luego guardo en memoria, en la posición 1, BH, que es los menores, y vamos a guardar los mayores. Perdón, ya había guardado los mayores, los menores, ahora BL, que es los iguales. Mayores, menores e iguales. Y termino. Bien. Bueno, ¿se entendió, chicos? Voy a dejar aquí un Recording momentito, no sé stopped. si lo están copiando, para que lo puedan ver. Y así lo probamos.
Recording in Bueno, progress. ahí estamos. Yo lo voy a cargar. Lo tengo ya, ya lo programé. Se llama MEI mayores, menores e iguales. Lo subimos con la letra N para leerlo desde el disco, ¿sí? N, el nombre, DBG, ¿sí? Y le decimos que está a partir de la posición 100. Bueno, ahí está, que lo muestre. Bueno, ahí está. Tenemos que hacer, cargar la memoria, ¿sí? Tenemos, a ver, D. Fíjense, hemos inicializado el SI a partir de la posición B000, por lo tanto vamos a tener que cargar datos. ¿Sí? Vamos a cargar datos B000. A partir de ahí, ya que lo tenemos, bueno, 12 va a ser menor a F0, FA va a ser mayor, dijimos que eran 10, ¿no es cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí están los 16 datos que necesitamos para esta tabla. Bueno, comenzamos, lo corremos. Inicializamos los registros BX, el AX, inicializamos el puntero, fíjense que tiene datos anteriores, DOF, dice C, lo voy a poner con 10, ¿sí? 10 elementos en la tabla que vamos a recorrer. Ahora va a inicializar el puntero SI que está en 0, lo va a poner con el valor B000. Va a cargar ese primer dato que nosotros tenemos en el registro AL, ahí está. Lo tiene que comparar. Lo compara con el dato F0, ¿sí? Que se lo estamos dando en modo inmediato. Si son iguales, se va a prender la bandera Z, pero no lo hizo. No es 0, fíjense. No es 0. Si es mayor, va a saltar. No salta, sino que pasa directamente a incrementar el BH, que es de los menores. Porque bueno, tiene guardado este dato, 12. Y 12 es menor que F0, por lo tanto va a incrementar el contador. Y luego salta a la posición de memoria 01D, que en realidad lo que tenemos ahí es incrementar o mover el puntero SI para leer el siguiente dato. Decrementamos el contador CL y si no llegó a 0, lee el siguiente dato de la lista. Lo decremento.
indica 01B, la instrucción que está ahí para ejecutarse es leer el siguiente dato de la lista. Lo carga al registro AL y lo compara con F0. Como lo que tenemos guardado es 56, no es igual a F0, no se prende la bandera Z, pregunta si es mayor, tampoco, por lo tanto incrementa el de los menores nuevamente, el BH. Incrementa el puntero, decrementa el CL, como no es 0 CL, lee el siguiente dato de la lista que es FA. FA va a ser mayor, fíjense, lo compara. Al compararlo no se enciende la bandera Z, por lo tanto, ahora compara. ¿Es mayor? Como es mayor, salta y va a incrementar, fíjense, que está en la posición 011B, el contador de L, que es el de los mayores. Bien. Luego salta e incrementa LSI. Decrementa CL, perdón, ahí no salta, de la forma que lo hemos programado, continúa con la siguiente instrucción, decrementa CL, y si no es 0, lee el siguiente dato. Este también va a dar que es mayor, por lo tanto va a incrementar DL, mueve el puntero, lee el 58, que va a ser menor, por lo tanto incrementa BH. Bueno, ahí tenemos entonces, va a tener que recorrer. Fíjense acá en SI, fíjense que va a recorrer hasta la posición 10, o F, que sería el último, que serían los 16 elementos de esta tabla, leyendo y comparando, ¿sí? Y va actualizando los contadores. E, incrementa DL, decrementa CL, está en 2, ahora en 1, lee el último dato, decrementa CL, llega a 0, y lo que hace es guardar los resultados finales, ¿sí? Guarda el DL, BH y BL. Termina. Bueno, ¿qué tenemos entonces en la memoria? A donde hemos guardado los contadores. Fíjense, el primero que guardó es el DL. Con DL, ¿qué hacíamos? Contábamos los mayores a F0. Tenemos 5 datos mayores a F0. El segundo que guardó es BL. Con BL lo que hacíamos es contar la cantidad de elementos iguales, 9, y 2, a ver, ¿está bien? Perdón, con BH lo guardó en la posición 1. El BH lo guardó en la posición 1, que serían los menores, son 9, menores a F0, y 2 son los mayores a F0. Bien. Bueno, ahí tenemos almacenados ya los contadores. Bien, consultas hasta aquí, Recording chicos. stopped. Vi que puso Domínguez Nicolás presente, los demás pueden poner presente.
Bueno, fíjense aquí, yo en la presentación les aclaro cómo hemos guardado el contador BH, que progresó hasta C, por la cantidad de elementos que contó, es decir, la cantidad de elementos leídos que son menores a F0, en ese ejemplo. En el BL guardamos, ¿sí?, la cantidad de elementos leídos que son iguales a F0, y en el DL guardamos la cantidad de elementos que son mayores a F0. En este ejemplo nos dio de esta manera. Bueno, lo pueden correr con datos diferentes. Bueno, ¿estamos bien entonces? ¿Consultas hasta aquí? Bien, vamos a ver ahora. Voy a reanudar Recording in aquí. progress. Vamos a ver ahora el método que lo llaman de la burbuja, ¿sí? Nos permite ordenar una tabla de datos. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, como quieran, pero bueno, lo vamos a ordenar, ¿sí? Se tiene una lista de 4 números naturales de 1 byte, la cual comienza en la posición de memoria 2001. Se necesita ordenarla en forma creciente, es decir, acá vamos a mover datos en la memoria, con el método de la burbuja. Bien, entonces, acá tenemos la memoria, como ejemplo tenemos 9, 1F, 5 y 10, 4 datos nada más, guardados en memoria, y bueno, acá dice primera pasada, es decir, que lo vamos a ejecutar más de una vez a este algoritmo, hasta que quede ordenada la tabla, de menor a mayor. Bien, entonces, inicializamos el puntero, por ejemplo, el puntero SI, y leemos el primer dato, que es 9, y lo vamos a comparar con el siguiente dato de la lista, ¿sí? Podremos usar otro puntero o simplemente apuntarlo como S más 1. ¿Sí? 9 es menor que 1F, sí. Entonces están bien, no hacemos nada. Y movemos el puntero SI a leer el segundo dato de la lista, F1, y lo vamos a comparar con 0,5. ¿F1 es menor que 0,5? No. ¿Sí? Fíjense que ahora lo hemos indicado en rojo. Aquí hay que hacer un movimiento de datos, porque estamos ordenando de menor a mayor. Bien. Tenemos que cambiar de lugar, ¿sí? El F1 va a ir después del 0,5. Para ello hay una instrucción que permite cambiar, ¿sí? Un change. Ahí está, xchange, el ejemplo, fíjense, AL, S más 1. Esa es la instrucción. ¿Qué es lo que hace? Porque nosotros tenemos, apuntando con S más 1, el número, que en este caso va a ser menor, que es el que tendría que estar primero. ¿Qué hace esta instrucción? Lo que hace es intercambiar el contenido de la memoria, está apuntado con S más 1, con el contenido del registro AL. Intercambia aquí. Entonces, el 0,5 se va a guardar en el registro AL. Bien, y lo que está en el registro AL, que es 1F, porque acá lo leí yo primero, lo cargo en el AL, es 1F, lo va a guardar en la memoria. Por eso hace un cambio. Lo que está en el AL, que es 1F, pasa a la memoria. Y lo que está apuntado por SI más 1 pasa al registro AL. ¿Bien? Después, por supuesto, que en una siguiente instrucción tendremos que guardar lo que está en el registro AL
en esta posición de memoria apuntada por el SI. Si no, no quedaría actualizada la memoria. Quedaría dos veces 1F y 1F. Entonces hay que pisar ese dato con el contenido del registro AL. Bien. Aquí me faltó decir que inicialmente usamos una bandera, la ponemos en 1 inicialmente, y si se produce el cambio, la ponemos en 0. Puede ser al revés, ¿no es cierto? Como ustedes quieran. Yo la inicialicé en 1 primero, y si se produce un cambio, la pongo en 0. Bien. Continúo comparando, muevo el puntero, leo el 1F, lo cargo a la L y lo comparo con el siguiente. Acá nuevamente tiene que haber un cambio. Bien. Y como hubo un cambio, ponemos la bandera en 0, que ya estaba en 0 porque hubo un cambio anteriormente, no importa. Chequeamos. Si la bandera está en 0, quiere decir que hubo cambios y movimientos dentro de la tabla. Por lo tanto, hay que recorrer la tabla nuevamente para verificar, a ver si hace falta hacer otros cambios más. Entonces, tenemos que saltar al inicio del programa y ejecutarlo nuevamente. Ahí está, aparece la primera bandera. Bien, en la segunda pasada, nuevamente inicializamos el puntero SI, leemos el primer dato, lo cargamos a la L, lo comparamos con el segundo. Fíjense que aquí hay que hacer un cambio. Por eso tenemos que, si la bandera estaba en 1, la ponemos en 0. Mueve el puntero, compara, ahora, fíjense, 0,9 es menor a 10, y 10 es menor a F. Pero bueno, como ya hizo un cambio, aquí que fue el primero, puso la bandera en 0, entonces hay que hacer una tercera pasada. Pone la bandera en 1, realiza la primera comparación, no hace falta cambios, realiza la segunda, tampoco necesita cambios, la tercera comparación, tampoco, como la bandera continúa en 1, fin. ¿Bien? Ese es el método de la burbuja. Es muy sencillo, chicos. Tenemos ya la instrucción. Acá tenemos el programita, en el apunte es el número 13. Acá están las líneas de código. Y bueno, yo les puse el ejemplo de los datos que cargué y cómo quedaron ordenados. No cargué, tomé 16 datos, es decir, 10 y no 100, simplemente para hacer la prueba. Bueno, como quedaron 8 en 0, los puso primero y después ordenó los siguientes 8. 4, 8, 12, 15, 1A, 33. Bueno, acá está el programa completo. Fíjense, inicializamos de X y a X en 0. Usamos el DL, que es la parte baja, como bandera. La ponemos en 1. Y usamos el puntero DI y el puntero SI. El puntero SI lo usamos para recorrer la lista a partir de la posición 0. Fíjense que acá dice que la longitud es de 100 bytes a partir de la posición 0. De 0 a FF son los 100 bytes que debe recorrer, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es recorrer la lista y después comparar, ¿sí? Comparar los punteros. Aquí está. Si son iguales, debe terminar el programa. Si no, continúa.
Esa es una forma. Podrían haber cargado como contador el registro CX, chicos, con el número 100 y empezar a decrementar, y cuando el contador llegue a 0 es porque han recorrido toda la lista. Sí, esto es otra forma, ¿sí? Inicializar un puntero más y después compararlo con ese valor, o directamente compararlo con ese valor, con C0FF como en forma inmediata. Acá hemos hecho la comparación por registro, lo podrían haber hecho en forma inmediata, compararla con un valor, o utilizar el contador CX. Lo mismo, ¿sí? Como para recorrer y controlar, haber recorrido toda esta tabla de 100 elementos. Bueno, se carga el primer elemento en el registro AL, se compara con el siguiente elemento de la tabla, el 6 más 1, ¿sí? Y si es mayor, si es menor o igual, no hace nada, lo que hace es saltar a la posición 0, 1, 1A, que es simplemente mover el puntero, compararlo con el otro puntero, a ver si llegó al final, y si no, lo que hace es comparar el DL con 0. ¿Por qué compara DL con 0? Porque DL es la bandera. Si está en 0 es porque hubo un movimiento. Si son iguales, vuelve al comienzo del programa. Bien. Si tiene que hacer un cambio, porque el primero es mayor al segundo que está apuntando, nos salta y ejecuta esta instrucción. Xchang. Como les dije, lo que hace es cambiar. Lo que está en el registro AL lo pasa a memoria, y lo que está apuntado pasa al registro AL. Entonces, para no perder lo que tengo en el registro, tengo que guardar el contenido del registro en memoria. Poner la bandera de L en 0. ¿Para qué? Para indicar que hubo un cambio dentro de la memoria. ¿Se entiende, chicos? Lo que vamos a hacer ahora es probarlo, pero por supuesto no lo vamos a hacer con 100 elementos, lo vamos a hacer con poquitos. Se llama burbuja, el programa. Bueno, acá lo tenemos. Bien, y bueno, lo que yo tengo que hacer entonces, lo vamos a mostrar de nuevo para que lo vean. Aquí está. Pongo la bandera en 1, y luego si hay movimiento lo pongo en 0. Fíjense que inicialicé el puntero SI a partir de la posición C000, y el otro puntero lo inicialicé en 10, es decir, solamente va a recorrer 16 posiciones, para que no se haga tan largo y no recorra 100 posiciones, ¿de acuerdo? Bueno, para poder probarlo, tenemos que cargar la memoria a partir de la posición C00. Vamos a ver qué tenemos ahí. Bueno, tengo 3 valores, que es lo que habíamos guardado en el ejercicio anterior, los contadores, de mayor, menor, igual. Entonces cargamos datos, puedo dejar esos 3, posición 0, 1, 2, y cargar a partir de la posición 3. ¿Sí? Vamos a poner, no sé, 0, 1, DE, solamente tenemos que cargar 16, ¿sí?
Bueno, a ver cuántos tengo. Me faltan 3, o los puedo dejar así, están en 0, tienen que ser los primeros. Bueno, listo. Ahí está. Bueno, ahí tenemos los datos. Vamos a ver el IP, qué valor tiene. Lo vamos a poner en 100. Y bueno, esta tabla tiene 16 elementos, entonces la va a recorrer desde la posición 0 a la posición 10. Lo hemos acortado un poquito, si no se iba a hacer muy largo. Ahí está, inicializamos, ponemos la bandera en 1, ahí está en 1, la parte baja del registro D, inicializamos el puntero DI, vamos a recorrerlo hasta la posición 10, y inicializamos el puntero SI a partir de la posición C000. Se lee el primer dato de la memoria, que es 5, y se carga al registro AL. Se lo compara con lo que hay en la siguiente posición de memoria, que es 9, pero no lo cargamos a este dato, simplemente lo leemos y lo comparamos. Como es menor, no hace nada, mueve el puntero, lo compara. El puntero SI es igual al de I, es decir, estos dos que tengo acá son iguales. Como no son iguales, la bandera Z no se prendió, nada, entonces salta a la posición 010C, que es simplemente leer el siguiente elemento de la lista. 9. El segundo elemento lo va a cargar al registro AL, ahí está, y lo cargo, y lo va a comparar con el siguiente dato de la tabla, que es 2. Como es mayor, 9 es mayor a 2, va a saltar a la parte del programa donde se va a tener que hacer el cambio. ¿Bien? Lo que está en el AL, que es 9, va a pasar a la memoria. Y lo que está en memoria, que es 2, tiene que pasar a la L. Ahí está. ¿Ven? Fíjense, tengo 2 en el AL. Lo que tenía en el AL se guardó en memoria. Bien, en la posición 2, ahí. En la posición 1, todavía, que está apuntado por el puntero SI, tengo 9, es decir, que tendría repetido los datos. ¿Qué tengo que poner acá en esta posición 1? En la L, este dato, para que quede 2 en la posición 1 y 9 ya tengo en la posición 2, ¿sí? Por eso se va a guardar el AL en la posición apuntada por el SI. Ahí está, ahí lo guardo. Como hubo un cambio, pongo la bandera en 0, incremento, muevo el puntero para leer y hacer lo mismo con los siguientes datos. Bueno, sigue comparando, aquí hace otro cambio. Lo que está en el AL va a pasar a memoria. Y lo que está en memoria, que es 1, pasa al AL. Ahí está. Entonces ahora lo que está en el AL debe guardarse en la posición anterior, en la 3. Y en la posición anterior 2 tiene que haber el 1 y en la 3 va a quedar el 9. Bien, lo paso más rápido. Ahí el puntero va progresando, posición 4, 5, 6, 7, 8, 9,
incrementa a 10. Vamos a seguir. Es C, D, E, F, uno más. Ese es el último que va a leer y comparar. Bueno, ahí llego a 10. Como se igualan los punteros, termina. Y compara. Pregunta, ¿el DL, que es la bandera, está en 0? ¿Sí? Fíjense, ZR se pone en 1 porque está en 0. La última operación fue 0 de comparación. Entonces, ¿qué hace? Salta a la posición 100. Vuelve a empezar todo el programa. Tiene que recorrer nuevamente la tabla. Si pongo T, podemos irlo recorriendo un poquito más rápido. Bien, T. Bueno, ya hizo otra pasada. Vamos a ver cuántas pasadas necesita. Recording stopped. Bueno, ¿se entiende, chicos? ¿Tienen alguna consulta? Quizás tendremos que verlo. Ahí está, ahí terminó. Recording in Bueno, progress. ahí terminó y vemos cómo vemos la memoria con la instrucción D. D, ¿a partir de qué posición? C000. A ver cómo quedó. Ahí está. Fíjense, 01, 05, 9, 11, 12, 12, 23, 32. Está ordenado en forma creciente. Ahí tenemos los 16 elementos ordenados. Bueno. Bien. Recording stopped. ¿Consultas, chicos? Si no hay consultas, vamos a hacer un descanso de 10 minutos y retomamos, ¿sí? El siguiente ejercicio es el 15 del apunte, por el que lo quiere ir leyendo y planteándolo. Ahí se los dejo para que lo vean y lo vayan buscando en el apunte, chicos. Está resuelto, fíjense, analícenlo. Recuerden que no siempre tenemos solamente una alternativa de solución. Bueno, entonces a las 10 retomamos.